Hola a todos, bienvenidos a mi canal, muchas gracias por apoyar mis vídeos. El día de hoy les traigo una sugerencia que me habían dejado hace tiempo. Del hombre que les hablaré vivió en una época distinta a la nuestra, siendo uno de los pioneros más importantes de la historia, que terminó revolucionando las ciencias. Isaac Newton nació el 25 de diciembre de 1642, en Woolsthorpe, Inglaterra. Sus padres fueron Isaac Newton y la esposa de este, Hannah Ascough, dos campesinos puritanos. Newton no llegó a conocer a su padre, pues este había muerto en octubre de 1642. Tras esta pérdida, su madre volvió a casarse, esta vez con Barnabas Smith. Este no tenía intención de cargar con un niño ajeno de 3 años, por lo que lo dejó a cargo de su abuela, con quien vivió hasta la muerte de su padrastro en 1653. Este fue posiblemente un hecho traumático para Isaac, constituía la pérdida de la madre no habiendo conocido al padre. A su abuela nunca le dedicó un recuerdo cariñoso y hasta su muerte pasó desapercibida. Lo mismo ocurrió con el abuelo, que pareció no existir hasta que se descubrió que también estaba presente en la casa y correspondió al afecto de Newton de la misma forma, lo desheredó. El joven Isaac tenía un interés prodigioso por todo lo relacionado con la mecánica y fabricó varios modelos funcionales, pero no le fue especialmente bien en la escuela. Era travieso y una vez envió al cielo nocturno una serie de linternas encendidas con velas, lo que sobresaltó a los soldados locales haciéndoles pensar que una lluvia de cometas estaba a punto de derribarlos. Un tío de Isaac insistió en que lo enviaron a estudiar Derecho al Trinity College de Cambridge en junio de 1661. Sin embargo, no fue en Derecho, sino en Matemáticas en lo que sobresalió el joven erudito. Isaac complementó su educación ortodoxa tomando lecciones privadas con el matemático y teólogo Isaac Barrow. Barrow recomendaría más tarde a Newton para su propia cátedra que pronto quedará vacante en el Trinity College. Newton se graduó en abril de 1665, pero cualquier esperanza de un rápido lanzamiento profesional se desvaneció cuando hubo un brote de la peste negra. Isaac se vio obligado a regresar a la casa familiar en Woolsthorpe por un año o más. Isaac no desperdició su año de reclusión forzada y se lanzó a una serie de investigaciones científicas, hasta el punto de que describió el periodo de 1665 a 1666 como su año de asombro. Newton descubrió la teoría binomial, el cálculo diferencial e integral y la refracción de la luz, y comenzó a elaborar la teoría de la gravitación universal. Cosas embriagadoras. Newton estaba decidido a utilizar todo tipo de metodologías y pensamientos, desde la alquimia hasta la filosofía mecánica, para descubrir verdades científicas que pudieran expresarse matemáticamente. Con este fin, guardó implacablemente núcleos de conocimiento, experimentación e incluso tradición antiguos y contemporáneos en unos pocos volúmenes selectos y muy privados encuadernados en cuero, reservando así sus hallazgos para un consumo posterior cuando sus teorías científicas se volvieran más claras. Como el propio Newton afirmó una vez en una carta privada, si he visto más lejos es porque me he subido a hombros de gigantes. Newton también era un cristiano protestante, aunque poco ortodoxo en privado, y no vio ningún conflicto en sus esfuerzos por explicar por qué las cosas sucedieron como suceden en el mundo físico con la historia de la Biblia. De hecho, las imperfecciones del mundo físico que sus teorías demostraron requerían, dijo Newton, un creador que las ajustara de vez en cuando. Algunos cristianos vieron esto como una negación de la perfección del creador, otros lo vieron como un apoyo para tener un creador en primer lugar. Para Newton, el espacio era un efecto eminente de Dios, y parece haber llegado incluso a identificar más tarde el espacio con la inmensidad de Dios. Como muchos pensadores de la época, Newton estaba convencido de que se había adquirido un gran conocimiento y luego se había perdido a lo largo de los siglos, por lo que una investigación cuidadosa de los esfuerzos intelectuales pasados era esencial para recuperar esta sabiduría perdida. Esta creencia en un conocimiento perdido o secreto también puede explicar por qué Newton se mostró notoriamente reticente a publicar sus propios descubrimientos. Parecía disfrutar del secreto, tal como era la tradición de los grandes alquimistas de la Edad Media. Afortunadamente para el progreso de la humanidad, Newton finalmente hizo pública su innovadora investigación. Newton no encontró la estimada sociedad real muy receptiva a sus nuevas ideas, particularmente en óptica, por lo que puso su pie en la puerta de esa institución al diseñar un telescopio reflectante en 1668. Este tipo de telescopio usaba un espejo curvo hecho de una aleación de estaño y cobre,
que mejoraba la claridad de la imagen vista al reducir la aberración cromática, es decir, cuando todos los colores no logran converger en un solo punto. El telescopio de Newton tenía un aumento de 40 veces y era 10 veces más corto de lo que habría sido un telescopio refractor estándar de la misma potencia. La Royal Society quedó enganchada y Newton fue elegido miembro de ese erudito organismo en 1672, luego presentó su investigación sobre óptica, que, de hecho, había hecho posible su telescopio súper tonto. Entre 1666 y 1668, Newton realizó experimentos ópticos en los que capturó un estrecho haz de luz a través de una abertura, que luego se proyectó sobre la pared de una habitación oscura. La luz se hizo brillar a través de un prisma. Otros habían hecho este tipo de cosas antes, pero, significativamente, Newton colocó su prisma cerca del agujero y lejos de la pared sobre la que se proyectaba un bloque de colores del arco iris: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta. Aún más crucial, en lo que llamó su experimentum crucis, Newton hizo que varios haces de colores de la luz blanca dividida pasaran a través de un segundo prisma, y estos salieron de ese segundo prisma del mismo color en el que entraron, es decir, no pudieron dividirse más. Newton pudo así desarrollar una nueva teoría de la luz, según la cual la luz blanca está formada por un espectro de diferentes colores, cada uno con un ángulo de refracción diferente, como un arco iris que se puede ver en el cielo después de una lluvia. En el arco iris del cielo, las gotas de agua funcionan como un prisma, es decir, la luz blanca se refracta. Newton también descubrió que en el pequeño espacio de aire entre una lente y una lámina de vidrio se pueden ver anillos concéntricos de colores, que ahora se denominan anillos de Newton. La idea de la luz heterogénea, publicada en 1672, iba directamente en contra de la teoría estándar de la época, que era la inversa de la de Newton. Entre los defensores de la teoría estándar se encontraba Robert Hooke, quien descartó la teoría de Newton y más tarde incluso lo acusó de plagio, sin fundamento alguno. Newton, que era de temperamento algo paranoico y socialmente disfuncional, rápidamente se retiró de la Royal Society y ni siquiera aceptó su presidencia hasta que Hooke partiera de esta tierra. En 1704, Newton finalmente publicó en detalle su trabajo sobre la luz en su óptica. La teoría de Newton tardó algún tiempo en ser ampliamente aceptada, pero ahora es una piedra angular de la ciencia de la óptica. El astrónomo alemán Johannes Kepler creó el sistema de astronomía planetaria más preciso hasta el momento, con los cuerpos celestes moviéndose en órbitas elípticas alrededor del Sol y no el modelo tradicional de círculos perfectos propuesto por pensadores desde Claudio Ptolomeo a Nicolás Copérnico. El descubrimiento de que los planetas aumentaban su velocidad a medida que se acercaban al Sol fue esencial para que Newton basara su propio trabajo. La ley de gravedad de Newton proporcionaría la causa de las agudas observaciones de Kepler sobre los movimientos planetarios elípticos. Animado, tanto con palabras como con dinero, por su buen amigo Edmund Halley, Newton finalmente presentó su teoría de la gravedad en Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, publicado en 1687. Los efectos de la gravedad se conocen desde la antigüedad. Los pensadores antiguos formaron teorías sobre por qué los objetos caían al suelo. La más común fue que esto se debía a que la Tierra era el centro del universo y, por lo tanto, una fuerza misteriosa atraía todos los objetos al punto central. De manera similar, pensadores como Galileo Galilei, 1564 a 1642, habían reflexionado sobre qué tipo de fuerza era responsable de que el Sol aparentemente atrajera a los planetas en órbita más rápidamente hacia su centro cuanto más se acercaban a él. A menudo se sugirió el magnetismo como respuesta, pero muchos pensadores no quedaron convencidos. Es posible que una manzana en realidad no haya caído de una rama y haya golpeado a Newton en la cabeza, pero parece que su observación de la caída de la fruta lo hizo reflexionar sobre qué fuerza estaba involucrada y cómo medirla. Newton también había notado muchas otras atracciones y repulsions entre muchos otros objetos y sustancias, por lo que comenzó a formular una teoría que podría medir tales fenómenos y finalmente unir, o al menos reconciliar, dos antiguas pero a menudo opuestas corrientes de pensamiento humano, mecánica y matemáticas. En sus Principia, Newton presentó su teoría de la gravitación universal, pero primero presentó un sistema de leyes matemáticas, que se conoció como leyes del movimiento de Newton. Después Newton presentó entonces su teoría de la gravedad,
diciendo lo siguiente: entre dos cuerpos cualesquiera del universo existe una fuerza directamente proporcional al producto de las masas de los dos cuerpos e inversamente proporcional al cuadrado de su distancia. La teoría de la gravedad de Newton era universal porque se aplicaba a todo, desde los planetas que giraban hasta el movimiento de los cometas, las mareas del mar y esa manzana apócrifa que caía de un árbol. La ley de la gravedad, que en realidad Newton llamó ley solo en su óptica posterior, se aplicaba por igual a los asuntos terrestres y a los cielos. Newton ahora podía hacer predicciones precisas de los efectos de la gravedad. Esta era una ciencia nueva. Por supuesto, no todo el mundo adoptó inmediatamente las teorías de Newton. Los filósofos mecanicistas y los seguidores cartesianos de René Descartes, por ejemplo, no podían aceptar que un cuerpo físico pueda afectar a otro sin que algo, un tercer elemento, los toque. En pocas palabras, la gravedad era bastante misteriosa, ya que nadie, ni siquiera Newton, sabía de dónde venía, por qué existe y quién o qué garantiza su persistencia. La contemplación de este hecho y la inferencia de que estas fuerzas actúan sin ninguna consideración hacia la humanidad condujo en cierto modo a un desencanto respecto de un mundo nuevo y despiadado, al menos para aquellos que no creían que un Dios de algún tipo estuviera detrás de todo. El trabajo de Newton sobre la gravedad fue finalmente bien recibido, particularmente en Inglaterra, y fue nombrado miembro del Trinity College en 1687. 2 años más tarde, Newton se convirtió allí en profesor lucasiano de matemáticas. Alrededor de Newton surgió un círculo de devotos seguidores internacionales, incluido el matemático suizo Nicolas Fatio de Duillier, que llegó a ser muy cercano a él. A partir de 1688, Newton tuvo la ambición de forjar una carrera política. El científico esperaba mudarse a Londres, pero sufrió un ataque de nervios en 1693, tal vez debido al fin de su relación con Fatio de Duillier, pero ciertamente empeorado por su insomnio crónico y posiblemente incluso como consecuencia del envenenamiento por mercurio, un ingrediente clave del tratamiento de Newton. Experimentos en alquimia. Recuperado en 1696, Newton fue nombrado director de la Casa de la Moneda Real en la Torre de Londres, lo que conllevaba prestigio y un buen salario. Newton, adoptando un enfoque práctico que no era necesario para lo que era, de hecho, un puesto honorario, impresionó tanto a sus empleadores que lo nombraron maestro de la Casa de Moneda en 1699. Desempeñó el papel con notable dedicación durante los siguientes 28 años, para disgusto de los innumerables falsificadores que identificó. También fue en 1699 cuando Newton fue nombrado miembro de la Real Academia de Ciencias de Francia, siendo el primer extranjero en ingresar. En 1703, fue elegido presidente de la Royal Society y utilizó su posición para desviar los esfuerzos de la sociedad mucho más hacia la experimentación práctica, en lugar de simplemente leer los artículos académicos de otros. Durante su mandato, que terminó en 1727. Menos admirable fue su actual enemistad con el matemático alemán Gottfried Wilhelm Leibniz, la que frenó significativamente las matemáticas en Gran Bretaña. Newton acusó a Leibniz de plagiar su trabajo sobre el cálculo, una herramienta matemática para calcular curvas y sus áreas. En realidad, ambos hombres habían desarrollado el cálculo de forma independiente y, aunque la mayoría de los historiadores consideran que Newton llegó primero, la versión de Leibniz era superior. Newton fue nombrado caballero por la reina Ana en 1705, probablemente más por su servicio en la Casa de la Moneda Real que por su tremenda contribución a la ciencia, pero, sin embargo, fue un momento memorable para todos los científicos del pasado y presente ya que fue el primero en recibir tal honor. Newton fue famoso en vida por sus descubrimientos, como hemos visto en sus diversos nombramientos en prestigiosas instituciones nacionales y extranjeras. Algo bastante extraño para un hombre tan asociado con la ciencia, Newton pasó sus últimos años estudiando las profecías bíblicas, un área que creía que era tan válida como la experimentación científica. Sir Isaac Newton murió de insuficiencia renal el 20 de marzo de 1727, tenía 84 años, nunca se había casado y no dejó hijos. Newton recibió un funeral de estado y fue enterrado en la abadía de Westminster. Y bueno, esta es toda la biografía resumida de Isaac Newton, un hombre el cual hizo más que historia. Si buscas mejores físicos, él sin duda siempre estará. En lo personal, Newton es un personaje el cual me encanta,
es uno de mis favoritos, incluso yo que tengo problemas con los números, me encanta estudiar su teoría de la gravedad y otras más. Y bueno, espero que les habrá gustado este video, y adiós.